Nehemías capítulo 5. Hemos tenido una serie de reflexiones en el libro de Nehemías y pensaba ahora, alguien puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver el libro de Nehemías escrito hace tanto tiempo conmigo? Pues sí tiene que ver con nosotros, porque ahí se abre una situación donde se muestra el corazón del hombre pecador, sin Dios, pero también el corazón de un hombre tocado por Dios. Pero por encima de esos corazones de hombres pecadores, engañadores, soberbios, y por otro lado, corazón de un hombre tocado por Dios, está Dios mismo, el corazón de Dios revelado allí. Y ese corazón de Dios revelado en el libro de Nehemías es el mismo corazón de Dios hoy. Pues sí, lo vemos allí reflejado y aprendemos algo de él allí en el libro de Nehemías. Estamos aprendiendo algo de él hoy, cómo es él hoy, no cómo fue hace tanto tiempo, sino cómo es él hoy. ¿Por qué? Porque él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si aprendemos de él algo, de algo que sucedió hace 2000 años, tenemos que estar seguros que estamos aprendiendo algo del hoy, en el presente, cómo actúa él en el momento actual. Entonces, habíamos visto en la vez anterior que estábamos hablando de Nehemías, cómo los ricos se aprovechaban de los judíos pobres, cómo les prestaban a usura y cómo se quedaban así con sus tierras y con sus viñas, y cómo reaccionó el siervo de Dios frente a esto cuando había que reaccionar y hacer algo. ¿Desde cuándo? ¿Se acuerdan? Desde hoy, dice ahí, hoy mismo tenían que devolver las cosas y hacer lo que Dios quería que hicieran. Entonces, después de este acontecimiento, de este obrar de Dios y de esta situación que se manejó allí, seguimos en Nehemías capítulo 5, versículo 14. Ya él nos está revelando algo de su vida personal, de su trabajo en relación como gobernador. Versículo 14 dice, Nehemías, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero, versículo 15, los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Hay un salario que se adjudicaba al gobernador, un salario que los gobernadores anteriores habían tomado, pero que él no lo estaba haciendo. ¿Era ilegal tomar ese salario? No, era completamente legal. Pero a veces lo legal no significa que sea la voluntad de Dios. Y este siervo de Dios, lo que estamos viendo es que ese siervo de Dios no tiene su interés en el bolsillo de aquellos a quienes sirve. Cuando vemos el versículo 14 y el versículo 15, dice que aquellos gobernadores anteriores abrumaron al pueblo, pero yo no hice así. Está dejando de percibir un salario. Ahora vamos a ir a mirar algo similar que pasó con Pablo en el libro de Hechos, de cómo la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario. Y en cuanto a los que sirven al Señor, están sirviendo en la obra de Dios, la Biblia enseña que debemos apoyarles como iglesia del Señor, apoyarles. Bueno, ¿es malo apoyarles económicamente? No. Pero este hombre, igual pensaba yo en el gobernador Nehemías, tampoco era malo si hubiera recibido aquel sueldo como gobernador, porque era justo recibirlo, pero debido a la situación del pueblo, él se abstuvo de hacerlo. Tenía un corazón donde él dejó de recibir algo. ¿Y por qué lo hizo? ¿Qué lo llevó a hacerlo? Mire al final del versículo 15.
Pero yo no hice así. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo hizo entender? ¿Qué lo llevó a reaccionar? ¿Qué fue? A causa, dice, yo no hice así a causa del temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Eso habla de respeto, reverencia, de obedecerle debido a que le respeto a él. ¿Se acuerdan de José? Cuando la mujer de Potifar estaba buscándole para acostarse con él, él dijo, ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? En ese momento no estaba la ley, o sea, no estaba aquel mandamiento que dice, no adulterarás. Sin embargo, José había entendido que eso no estaba dentro de la voluntad de Dios y debido a eso decidió no hacerlo. Eso se llama obrar bajo. Muy bien, pero en cuanto al hombre, obrar bajo el temor a Dios o el temor de Dios en el corazón. Y así, Nehemías, yo no hice así a causa del temor de Dios. ¿Qué estamos dejando de hacer nosotros en nuestra vida a causa del temor de Dios? Hay cosas que tal vez no están escritas en la palabra, pero ¿qué deberíamos estar dejando de hacer a causa del temor de Dios? Él dejó de recibir algo, pero cuando vamos al versículo 16, dice, también en la obra de este muro restauré mi parte, o sea, trabajó, por un lado dejó de recibir, por otro lado se involucró en la obra, colocó tiempo y trabajo en ella. Restauré mi parte, no compramos heredad, no le importaba tener propiedades como lo hicieron los otros hermanos judíos a base de préstamos, prestar a otros para hacerse a propiedades de ellos. No compramos heredad y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones, o sea, judíos que no tenían dónde vivir allí, ellos que había alrededor de nosotros estaban donde, versículo 17 al final, estaban a mi mesa y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas, también eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en toda abundancia. Con todo eso, estando dando, pensando en los pobres, en los necesitados, con todo esto nunca requería el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Los primeros versículos que leímos hablamos de que dejó ¿de qué? De recibir. Y aquí está, ¿qué? ¿Haciendo qué? Dando, está entregando, está pensando en otros necesitados. Dejó de recibir y en este pasaje, esos versículos, él está dando. ¿Se acuerda de un versículo relacionado? Muy bien, muy bien. Más bienaventurado es dar que recibir. Él no conocía ese versículo porque ese versículo no estaba en la Biblia. Ese versículo vino después en la Biblia. Pero sí conocía ese principio. Porque cuando conocemos a Dios, cuando aquellos hombres del Antiguo Testamento conocían a Dios, como José, a pesar de que no estaba escrito no adulterarás, ya ese principio estaba en su corazón, ya ese deseo, esa voluntad de Dios estaba en su corazón de no hacerlo. Cuando nosotros
estamos cerca de Dios, aprendemos a distinguir qué no está bien. Que Dios nos ayude a entenderlo, qué no está bien. Y como les decía, vamos a Hechos y ustedes pueden colocar en su cuaderno, si toma notas, lo que pasó aquí con Nehemías y al otro lado lo que pasó con el personaje que vamos a ver en Hechos capítulo 20 y comparar semejanzas y diferencias. Hechos 20, 22. Dice, ahora está hablando ¿quién? Pablo. ¿A quién le está hablando? ¿Quién era el público? ¿Quiénes eran los que escuchaban? Eran los ancianos de la iglesia de Éfeso, los líderes, los pastores de la iglesia de Éfeso, si lo decimos de otra manera. Allí dice el versículo 17, los ancianos de la iglesia. Estaban allí escuchando, Pablo se estaba despidiendo de ellos, no volverían a verlo. Hechos 20, 22. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio al Evangelio de la gracia de Dios. Y aquí, ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, miren, pongan atención, cuiden ustedes por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, o sea, atentos, alertas, vigilantes. Acuérdense que por 3 años, de noche y de día, les he sabido amonestar con lágrimas a cada uno. Aquí comienzan a haber similitudes entre los dos. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, quien tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Está viendo el corazón de ellos? ¿Cómo se asemeja? Ni plata, ni oro, el corazón de Nehemías y el corazón de Pablo, porque están en armonía, con Dios. Antes, versículo 34, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y Nehemías habla de que él trabajó allí también en el muro, levantando, edificando. 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Aquí vemos necesitados y en Nehemías vemos a quienes, a los pobres que él sentaba a su mesa. ¿Cuántos eran? 150. 150 él sentaba a la mesa. Y aquí está diciendo, versículo 35, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. ¿Se están viendo? Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esa es una muestra de madurez.
cuando yo estoy pensando en dar y no tan solo en recibir, siempre estaremos recibiendo, no importando la edad que tengamos. Pero cuando tenemos cierta madurez, estamos también dando, ¿verdad? Cuando usted es un niño, está completamente dependiente, recibiendo siempre. Pero cuando usted comienza a crecer, tareas se le asignan en casa y después cuando sean adulto, usted va a defenderse por sí mismo, porque está dando. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué estamos dando hoy? ¿Qué estamos entregando hoy? ¿Cómo disfrutamos de esta bienaventuranza que tiene la palabra? Más bienaventurados dar que recibir. ¿Cómo estamos pensando en los necesitados? Si estamos dando a algún necesitado, si como iglesia estamos pensando en los necesitados, si como hombres y mujeres de Dios que debemos desempeñar un liderazgo, estamos pensando en los necesitados. Porque el Señor lo quiere, el Señor lo desea. En varias partes de la escritura lo dice. Y otra vez lo dice el versículo 34. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. ¿A quién está hablando? A los ancianos, a los líderes espirituales de Éfeso, que seguramente debieron haber comunicado esta misma palabra a la iglesia allí. ¿Qué quiere Dios con este pasaje que hemos leído? ¿Qué quiere Dios para tu vida? Estuvimos hablando del devocional en estos días con uno de mis hermanos, hermanas, amigas, y de cómo estudiarlo y cómo sacarle provecho. Y una de las preguntas que debería hacerse cuando uno lee un texto es, ¿cómo lo aplico a mi vida? Entonces, este pasaje que hemos leído hoy, que hemos considerado hoy, ¿cómo lo aplico a mi vida? Pregunta. Y la respuesta la tendrá con Dios. Usted con Dios. ¿Cómo lo aplico a mi vida? Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Y Señor, saber que lo que pasó hace tanto tiempo tiene que ver conmigo. Que aquel hombre Nehemías tomó decisiones, hizo o dejó de hacer basado en algo, en el temor de Dios. Y como hoy, Señor, como estudiante, como trabajador, como padre, como hermano, como hijo, debo hacer o dejar de hacer por el temor de Dios. Como ese respeto al Dios que tengo, a su santidad, a su pureza, a su grandeza, de incidir en lo que hago o dejo de hacer, en los beneficios que tomo o que dejo, en las cosas legales que podría acceder, que la sociedad acepta, que el mundo acepta, pero Dios no quiere que yo lo haga. Pero también, Señor, pensar en los necesitados, lo hizo Nehemías, lo hizo Pablo. Ayúdanos, Señor, a no tener corazones cerrados, endurecidos, encallecidos. Señor, que pueda haber sensibilidad en nuestro corazón en cuanto a los necesitados en nuestra iglesia, pero también alrededor nuestro. Y que, Señor, seamos haciendo tu voluntad con respecto a ellos. Gracias por cada uno de los presentes y oro para que tu palabra sea alumbrándoles y para que puedan entender hoy mismo cómo pueden aplicar a su vida este pasaje. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.